de, de dar matemáticas, ¿sí? Este, bien, entonces, ahí está Martina. Bien, perfecto. Entonces, teníamos varios puntos. El primero, bueno, era la traducción del primer párrafo, que sería ¿no? El que hablaba de nuevas matemáticas. Si les parece, vamos por oración, ¿sí? Como para ir segmentando un poquito. A ver, dice, también denominada, bueno, nuevas matemáticas. ¿Cómo podríamos continuar? A ver, hasta acá. ¿Sí? Nombre que se le da a Bien. una variedad de temas en matemáticas que Ujú. se han introducido en muchas escuelas primarias y secundarias en los Estados Unidos y en otros países. Bien, perfecto, muy bien. Es un nombre que se le da a una nueva variedad de temas en matemática que se han introducido recientemente en muchas escuelas primarias y secundarias a través de los estados o a lo largo de los Estados Unidos y en otros países. Bien, el término usualmente Se aplica a un tema que es nuevo para aquellos grados, ujú, pero también se refiere a un cambio en el estrés y la intención pedagógica. bien, pedagógicos, ujú, perfecto. Bien, los cambios de las nuevas matemáticas, vamos a ver, bueno, es media larga, pero ¿qué reflejan? Los estudios universitarios que comenzaron a principios de la década de 1950 Ujú. como reacción a los avances tecnológicos y al uso cada vez mayor de las matemáticas en la física, ciencias biológicas y sociales, así como en la industria y el comercio. Perfecto, muy bien, bien. Avances tecnológicos y científicos, por las dudas, faltó mencionar, pero sí, el resto está perfecto. Ujú. Ujú. Debido a estos estudios, ¿sí? Tanto, bueno, acá el currículum no es el currículum como lo conocemos nosotros, sino que es el plan de estudios de la matemática y los métodos de enseñanza. ¿Qué pasó? Se revisaron para que el ciudadano medio podría aprender más matemática antes. Bien, más pronto, sí, para que el ciudadano promedio pudiera aprender matemáticas y más pronto o antes. Bien, perfecto, muy bien. El segundo punto, teníamos que completar los enunciados. El primero dice, al estudiante se le enseña. A ver, acá, al estudiante se le enseña, diría hasta el punto. Dice, ¿qué se le enseña? ¿Por qué, por ejemplo, por qué 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3? Ujú. La razón de los divisores, el paso de la división larga y por qué es apropiado multiplicar para encontrar el caso total de una docena de rollos que cuestan 9 centavos cada uno. Bien, perfecto. Entonces, se le enseña, por ejemplo, por qué 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3, las razones de los varios pasos o las varias etapas en una división larga, y por qué es apropiado multiplicar para encontrar el costo total de claro, de una docena de rollos que cuestan 9 centavos cada uno. Bien, perfecto. Bien, luego dice, muchos educadores creen que, sino que también. A ver, muchos educadores. Está en el mismo párrafo, Sí, creo. ujú, sí. Bien, sería toda esta última oración. ¿Qué creen? Que un niño que estudia las nuevas matemáticas con conocimientos, eh, sí, con conocimientos, los maestros no solo podrán hacer aritmética de rutina, así como en un niño capacitado en él de manera tradicional, pero también estará, sino también estará muy por delante en la comprensión y en la preparación para las matemáticas avanzadas. Ok, bien, hay que verlo un poquito, pero sería, muchos Sí. educadores creen que, pero está bien, un niño que estudia las nuevas matemáticas
con competent teachers, o sea, con maestros competentes, no Ajá. solo será capaz de hacer aritmética normal, digamos, de rutina, sino también como un niño entrenado de la forma tradicional o enseñado de la forma tradicional, sino que, como dijiste, estará mucho más adelante o avanzado en la comprensión, en la preparación para las matemáticas avanzadas. Bien, perfecto. Bueno, luego dice, tenemos un verdadero falso. Dice, el término nuevas matemáticas significa que todo el material educativo se ha cambiado por completo. A ver. Veamos a partir de subject matter. Yo puse que era falso Bien, y puse el término nuevas matemáticas significa que el material se introduce en un nivel más bajo. bien, exacto. O sea, el material es el mismo, pero se presenta antes, ¿no? En lugar de darlo en tercer grado, tal vez sea en primero, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, esta es falsa, ¿sí? Luego dice, los niños ya pueden comprender qué es un conjunto a una edad temprana. Bueno, me quedó la cruz ahí volando, pero... Acá habla, por ejemplo, de la teoría de conjuntos. Esa la marqué como verdadera, pero no Sí, estoy completamente segura. sí, es verdadera, porque acá habla de que... Sí, Ujú. sí, hable usted. No, no, bueno, que un chico, un niño en jardín, a grandes rasgos, ¿sí? sin que haya una definición formal, o sea, que sepa, no te vas a responder qué es un conjunto, pero sí puede identificar un conjunto de bloques rojos, un conjunto de dedos en su mano izquierda, un conjunto de oídos y ojos, ¿sí? O sea que lo comprende, no sabe qué es, pero lo comprende, ¿sí? Entonces esta es verdadera. Vamos a ponerle con verde. Bien, luego dice, no es posible enseñarle a los niños los conceptos de unión e intersección y complemento de conjuntos. A ver. Falso. Hmm, bien, Y acá es habla. posible enseñarle a los niños los conceptos de unión, intersección y complementos de conjuntos de manera similar sin definiciones. Bien, exactamente, sin que tenga que haber una definición formal. Bien, por lo tanto esta es falsa. Bien, y la última dice, la forma y temas a enseñar las nuevas matemáticas se encuentra estandarizada a lo largo de los Estados Unidos. A ver. Eh, O sea, estandarizado hablamos de que se enseña lo mismo en todo el país, ¿sí? Yo le puse verdadera, lo tomé por lo que dice en el primer párrafo, pero no sé. Ok, sí, sí, pero no, porque estamos hablando de los temas a enseñar. Fíjense Ah, acá, ok. miren, dice, la cantidad de nuevas matemáticas y los temas en particular a enseñar varían de escuela a escuela. O sea que en realidad no es que todas las escuelas enseñan lo mismo, sino que de escuela en escuela se enseñan diferentes cosas en diferentes momentos, tal vez en diferente orden, ¿sí? Dentro de esta variedad de temas como, qué sé yo, sistemas numéricos, métodos de numeración, binario, notación, aritmética, medidas, etcétera, ¿sí? Tenemos un montón. O sea que esta sería falsa también. Bien. Ah, con la cruz. Ahí está. Bien. Y en el último punto teníamos que ver si las traducciones, no, este es el anteúltimo, perdón. Si las traducciones de estas oraciones propuestas son correctas, si son correctas, bárbaro, si son incorrectas, habría que ver qué es lo que hay que corregir, ¿sí? Arranquemos con la A. ¿Mm? Bueno, acá, perdón, esto no fue hecho a propósito, dice multiplicar, sí, por las dudas. Para mí es correcta. Está bien,
Sí, es una oración correcta. Sí, sí. Porque rote memorization es eso, ¿no? El aprendizaje de memoria, ¿no? Por ejemplo, las tablas multiplicar cuando los chicos se las estudian de memoria, pero no entienden qué está pasando, ¿sí? Bien. Luego dice, a ver, the principles. ¿Esta qué les parece? ¿Es correcta o es incorrecta? Fíjense, por ejemplo, acá. Set theory. ¿Le vamos a decir la teoría establecida? ¿O cómo lo llamábamos que recién lo vimos? Cuando hablamos de que los chicos lo pueden entender, no definir, pero sí comprender. La teoría de conjuntos. Claro, no se trataría de una teoría establecida, sino que es la teoría de conjuntos. Además, no diríamos se extendieron, sí, bueno, ya decimos que es incorrecta, ¿no? No diríamos que se extendieron, porque para poder decir eso, acá en lugar de are, tendría que decir were, o was, ¿sí? No were, porque hablamos de los principios y el formalismo. Were, ¿sí? Sino que se extienden, ¿sí? Y as tampoco sería ya que, sino que sería a medida que, o mientras, ¿sí? A medida que el niño avanza. Luego de graduarse de la escuela secundaria, su conocimiento acá también, comprehensive, no es comprensible, sino que significa abarcativo, ¿sí? Es bastante abarcativo, ¿sí? Guarda ahí porque podemos tener lo que se llaman los falsos cognados, palabras que parecen una cosa pero no lo son, ¿sí? Por lo tanto, esta sería incorrecta. Bueno, por último, tenemos, algunas escuelas presentan, bueno, some schools present differential equations, topology, and real and complex analysis. Esa es verdadera. ¿Decimos diferentes ecuaciones, differential equations? No, no, ecuaciones diferentes. O bien diferenciales, ¿sí? Ecuaciones diferenciales. Esta sería la diferencia. Si no, no tenemos, porque para eso tendría que acá decir different, ¿sí? Equations. Y en realidad es differential. O sea, de ecuaciones diferenciales, topología y análisis real y complejo, eso está bien, ¿sí? O sea que esta también estaría incorrecta. Bien. Bueno, y la última tenía que ver con los referentes, así que ya lo hemos hecho. Vamos a ir viendo. Acá, por ejemplo, dice, el término, vamos a marcarlo, se aplica usualmente a un tema, una materia que es nueva para estos grados. ¿Qué es eso que es nuevo entonces para dichos grados? A las nuevas matemáticas. Sí, o a la materia. ¿Sí? Siempre Ujú. estos, los relativos that, which, who, se refieren a lo que está antes, ¿sí? Bien, porque expande justamente este sustantivo, le agregan más significado, sirve para eso. Bien, luego tenemos el it acá. ¿Por qué es apropiado? ¿Qué es lo que es apropiado? ¿Y el G no está antes? ¿Me lo salteé? Ah, sí, es verdad. ¿Qué es lo que él está haciendo y por qué? Ajá, lo que está haciendo quién.
Tenemos que pensar en una persona, ¿no? Un ser humano. Porque tenemos he. El alumno. Muy bien, the pupil o el alumno. Perfecto. Ujú. Bien, y ahora sí. ¿Por qué es apropiado? ¿Qué es lo que es apropiado? Este anticipa, ¿no? Está adelante. La referencia El, Multiplicar. el multiplicar. ahí está, bien, multiplicar, porque es adecuado o apropiado multiplicar, ¿sí? Para hacer tal cosa. Bien, perfecto. Bueno, luego acá decimos, ajá, which. Este también es otro como el that. Era y usualmente se enseña en el segundo año de la secundaria, que es lo que se enseñaba y se enseña. La geometría. La geometría. Bien, bien, geometría. Luego decimos his left hand, en su mano izquierda, la mano de quién. Del chico, del alumno. Exactamente, del niño, bien. Y luego dice, algunos conceptos que se desarrollan mediante este método son contar, igualdad de números, más que, menos que. ¿Cuál sería este método? El conteo. Ajá. Sí, el conteo, sí, o el conjunto, ¿no? El tema de, a ver, sí. Ujú. Sí, sí, el conteo, exactamente, conteo conjunto. También podríamos hablar de este método de enseñanza a través de la teoría de conjunto. Claro, el conteo, no, o sea, a través de método se enseña, a través de este método, el de la teoría de conjuntos, se enseña a contar, a la igualdad de números, más que, menos que, etcétera. ¿Sí? O sea que O sea, sería, sería por el concepto. claro, por el concepto de la teoría de conjuntos, claro, Ujú. exactamente. Bien. Y ya estamos, sí, no había más. Bueno, perfecto. Bien, ¿quedó alguna duda o alguna pregunta con respecto a este No. tema? ¿No? Ok, bueno, perfecto. Vamos entonces a trabajar con el tema nuevo. De paso, ya me gustaría, de ser posible, porque después se me van las semanas y me olvido, dejar una fecha ya para el segundo parcial, ¿sí? Idealmente haríamos el segundo parcial, a ver, el 13 de noviembre y el recuperatorio el 20. ¿Puede ser? En este horario, como hicimos el primer parcial. Sí, aún no tenemos fecha, así que no creo que Ok, tengan problema los demás. bueno, si alguien les agrega, usted ya tiene inglés. ¿Sí? Bueno, Sí, perfecto. Bien, bueno, ahora los dejamos asentado en el campus, ¿sí? Para que quede ahí. Bien. Bueno, perfecto. Vamos entonces a el tema de hoy, ¿sí? Que es comparativos y superlativos, ¿sí? Vamos a trabajar, bueno, quedó más la carrera, pero el tema es el mismo, ¿sí? Las estructuras son iguales para todos. Vamos a trabajar un poquito con adjetivos, sobre todo con adjetivos y adverbios, ¿sí? Recordemos que los adjetivos, vamos a escribir lo que es más fácil así, recordemos que los adjetivos tienen la función de modificar el sentido de un sustantivo, ¿sí? No es lo mismo decir una casa que una casa grande, ya me da otra idea, y los adverbios que modifican el sentido, por ejemplo, de un verbo, ¿sí? No es lo mismo decir ella corre que ella corre rápidamente o rápido, ¿sí? Ya le agrego un nuevo significado. Cuando hablamos de adjetivos comparativos y superlativos, estamos hablando de justamente un grado de comparación,
sí, que ahora lo vamos a ver bien definido, ¿sí? Que se traducen los adjetivos y los adverbios con diferentes, a veces con una forma diferente o con una estructura diferente, ¿sí? Ya vamos a ver diferentes casos. Vamos a ver comparación en tres sentidos distintos. Vamos a hablar de comparación hablando en un grado de superioridad o en una relación de superioridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo en una relación de superioridad, comparo, ya lo vamos a ver bien, pero comparo dos cosas, dos personas, dos lugares, etcétera, con perdón, me mandaron un WhatsApp y me desconcentré. Perdón, vuelvo. Cuando hablamos de una relación de superioridad, estoy comparando dos cosas, dos personas, dos lugares, y estoy diciendo que una tiene más cualidad que otra, ¿sí? Por eso superioridad. Uno es más que el otro. Este lugar es más lindo que este otro, esta computadora es más cara que esta otra, ¿sí? Uno tiene más que el otro. Después tenemos una relación de igualdad, donde las dos cosas que comparo, las dos personas o lo que sea, tienen la misma cantidad de una cualidad. Esa cualidad siempre es un adjetivo o un adverbio, ¿sí? Es la que vamos a ver ahora, ¿no? Ven que acá dice igualdad. Vamos a empezar con eso. Y después también puedo comparar en una relación de inferioridad, ¿sí? Que es lo mismo que la superioridad, pero lo opuesto. En lugar de decir que esto es más que, digo que esto es menos que, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia. Vamos a arrancar con igualdad, que es bastante sencillo. Acá yo tengo dos cosas, dos personas, lo que sea, que tienen la misma cantidad de una cierta cualidad. Los dos son iguales de buenos, lindos, feos, inteligentes, importantes, lo que sea, ¿no? Un adjetivo puede ser cualquiera, o un adverbio. ¿Cómo se forma esto? Bueno, la estructura para identificar esta relación de igualdad es la que estoy acá marcando, en la cual tenemos un adjetivo o un adverbio encerrado entre las preposiciones as. ¿Sí? Está encerrado entre estas preposiciones. Esto se va a traducir como tan, tanto, tantos como, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo as small as, me va a quedar tan pequeño como. As expensive as es tan caro como. As fast as, tan rápido como, ¿sí? Cuando queremos hablar de igual cantidad, podemos tener as much as, si tenemos un sustantivo en singular, tanto como, o as many as, tantos como. Por ejemplo, today there are as many students as last class, ¿sí? En este caso estoy comparando cantidades, la cantidad de estudiantes en la clase de hoy comparada con la clase de ayer. En este caso es igual, ¿sí? Por eso hablamos de igualdad. Pero acá estaría, ¿sí?, la forma que les estoy comentando, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, vamos a tener un adjetivo o un adverbio encerrado entre estas dos preposiciones. ¿Cómo me doy cuenta si es adjetivo o adverbio? Bueno, si es adjetivo, antes voy a tener el verbo to be, conjugado, ¿no? Is, are, por ejemplo. Y si es un adverbio, voy a tener otro verbo, cualquier otro verbo, no sé, correr, jugar, cantar, sí, cualquiera que no sea el verbo to be. Por ejemplo, mi libro es tan interesante como el tuyo. Acá estoy comparando dos cosas, mi libro con el tuyo. Los dos son igual de interesantes, ¿sí? En este caso sería un adjetivo porque tengo el verbo to be. Su auto corre tan rápido como un auto de carreras. Si acá comparo el auto de una persona con un auto de carreras. Los dos corren igual de rápidos. Este caso, ¿qué les parece? ¿Este fast es un adjetivo o un adverbio? Un adverbio. Bien, perfecto, porque no tengo el verbo to be, sino que tengo otro verbo, ¿sí? Que puede ser cualquiera. Corre. Bien, y acá estoy comparando dos casas, la de ellos con, no sé, una casa que estoy viendo, y digo, su casa es tan grande como aquella, ¿sí? Acá tendría un adjetivo, ¿no? Porque tengo el verbo to be, ¿sí? Dos casas que son igual de grandes, por eso hablamos de igualdad. Bueno, si yo quisiera decir que algo no es tan
hacerlo al revés, decirlo negativo, basta con poner el verbo en forma negativa. Si yo quisiera decir que mi libro no es tan interesante como el tuyo, simplemente voy a decir, my book isn't as interesting as yours. ¿Sí? Básicamente es así. La diferencia es que en lugar del verbo en positivo lo voy a tener en negativo. ¿Sí? Bien. Pero la forma es la misma, es el adjetivo, el adverbio Y en el encerrado. caso que tengamos adverbio, ¿cómo hacemos? Ajá, bueno, si yo quisiera decir que su auto no corre tan rápido, his car doesn't run as fast as a race car. ¿Sí? No corre tan rápido como un auto de carrera. Se niega el verbo. ¿Sí? Pero bueno, la estructura es la misma, ¿no? Solo que el verbo ahora está en negativo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ok, Sí, perfecto. sí. Está bien. Good. Ok. Bueno, listo con la igualdad. Ahora vamos a empezar con superioridad. Esta es la más, de las tres, de superioridad, igualdad, inferioridad, esta es la más, no es compleja, pero es la que lleva un poquito más de tiempo, es la que más desarrollo lleva. Vamos a empezar a hablar del grado comparativo, que es lo que venimos hablando. Decimos que se utiliza para comparar dos elementos, dos conjuntos de elementos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver bien qué va a pasar. Pero básicamente el grado comparativo es para comparar dos cosas, dos personas, dos lugares, como venimos trabajando, ¿no? Solamente que ahora, en lugar de decir que es tan interesante como, voy a decir que uno es más interesante que el otro. ¿Sí? Ahora uno es superior al otro. Bueno, en este caso, los adjetivos y los adverbios los vamos a dividir en dos grupos. Vamos a tener adjetivos y adverbios cortos, ¿sí? Que normalmente son de una sílaba, perdón, o de dos sílabas y terminan con Y, ¿sí? En este caso, yo voy a pasar a la forma comparativa agregándole al adjetivo o al adverbio esta terminación, ER, ¿sí? Esto yo lo voy a traducir como más el adjetivo o el adverbio que sea, ¿sí? Más grande, más chico, más lo que sea. Esta estructura que está encabezada por Dan se utiliza, está entre paréntesis porque no siempre está. Va a estar cuando yo quiero decir con qué estoy comparando. Pero si ya se entiende por el contexto, no siempre va a estar, ¿sí? Por eso está entre paréntesis. Por ejemplo, si yo, no sé, supongamos que estoy comparando el clima de hoy con el de ayer. Supongamos que ayer llovió. Entonces, today is, o no, digamos que ayer hizo más frío. Today is hotter. Si ya se entiende que estoy comparando con el día de ayer, no lo voy a decir. Pero si no, lo aclaro, than yesterday, que ayer, ¿sí? Pero bueno, si yo ya venía hablando con un compañero del clima, que yo, sí, hoy hace más calor, ya se entiende por el contexto que estamos comparando con los días anteriores. ¿Bien? No siempre está. Bien, entonces, tenemos acá algunos ejemplos. Long, por ejemplo, longer, de largo paso a tener más largo, ¿sí? Ojo porque guarda con la terminación ER. Siempre tiene que ser un adjetivo. Hay palabras que terminan en ER, pero son, por ejemplo, sustantivos, y no estamos hablando en grado comparativo. Por ejemplo, user, supongamos, ¿sí? Que significa usuario. Es un sustantivo, pero no estoy diciendo más, no sé, tal cosa, ¿sí? O por ejemplo también customer, que significa cliente. Termina en ER, pero no es un adjetivo, ¿sí? Es un sustantivo, cliente, ¿sí? O sea que hay que prestar atención a eso. Además, en el diccionario no suelen aparecer los adjetivos con la terminación ER. Por lo que si yo no encuentro longer en el diccionario, probablemente tenga que buscar long, ¿sí? Y este longer, digo, claro, está diciendo que es más largo, no que es largo nomás, ¿sí? Hay ciertas reglas también de ortografía. La regla general es que se agrega ER. Cuando el verbo termina en E,
simplemente le agregamos R, ¿sí? Por ejemplo, large, larger. ¿Sí? Guarda con large que no es largo, es grande, más grande, ¿sí? Cuando termina en consonante, vocal, consonante, como big, ay, a ver, ahí está, como big, que termina en consonante, vocal, consonante, la última consonante se va a duplicar y agrego ER, ¿sí? Y cuando termina en consonante Y, la Y pasa a ser I latina y ahí le agrego ER, ¿sí? Veamos estos ejemplos. Acá, por ejemplo, digo, today is hotter than yesterday. Hoy hace más calor que ayer. Duplico la última consonante porque tengo consonante, vocal, consonante de vuelta, ¿sí? Susan was prettier than Betty. Acá la Y la cambio en latina y agrego ER. ¿Por qué? Porque antes de la Y, en el original, en pretty, tengo una consonante, ¿sí? Fíjense este caso. ¿Por qué acá no cambié la Y y latina? Porque antes hay una vocal, no una consonante. Exactamente, bien. Como hay una vocal, la Y se mantiene, se agrega R y ya está. ¿Sí? Entonces recuerden, los cortos, una sílaba, dos sílabas que terminan con Y, para decir más tal cosa, se le agrega este sufijo, ER. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que saber buscar e identificar. ¿Y qué pasa con los largos? Pues yo les dije, los dividimos en cortos y en largos. Bueno, cuando ya el adjetivo está formado por, a ver, ustedes no van a tener que pasar adjetivos a forma comparativa, pero sí van a tener que reconocer la estructura. Cuando ya estamos hablando de un adjetivo, un adverbio más largo, o sea, dos o más sílabas, ¿sí? En este caso es un poquito más fácil porque se parece más al español. Simplemente se agrega adelante del adjetivo o el adverbio esta palabra, more, ¿sí? Y el adjetivo y el adverbio no cambia, no se le agrega R ni nada, ¿sí? Es igual que como lo vamos a encontrar en el diccionario, por ejemplo. Entonces, they are more interested in results than in methods, ¿sí? Están más interesados en los resultados que en los métodos, ¿sí? You have to handle it more carefully. Debes manipularlo más cuidadosamente, ¿sí? En este caso un adverbio, ¿sí? Pero se mantiene igual. Se agrega more adelante. Si yo quiero decir con qué lo comparo, se agrega de vuelta esta estructura con than, que no siempre está. ¿Ok? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos más, ¿sí? De adjetivos largos. Ven que queda igual. Simplemente se le agrega el more adelante. ¿Yes? Bien. ¿Venimos bien hasta acá? De mi parte sí. Sí, Bien. sí. Ok. Bueno, antes de que se acabe esta sesión, que nos quedan 3 minutos, leamos estas oraciones. ¿Dónde estaría, qué estructura encuentran en la primera? ¿De igualdad, de superioridad? La primera de Igualdad. igualdad. Bien. Tan larga como. La línea A es tan larga como la línea B. Ajá. En la segunda, Superioridad. También. bien. Nosotros trabajamos más rápido que vos o que ustedes. Ujú. En la tercera, Superioridad. bien, acá, ¿no? Greater. Es mayor que, ¿no? El número primo P es un número natural mayor que 1, ¿sí? ¿Esta en la cuarta? Ah, ya la vimos a esta. Esta vamos a saltearla por ahora, después la vemos. Vayamos a la última. Superioridad. También de superioridad. Bien, de superioridad tenemos dos, uno corto y uno largo, ¿no? Easier, Sí. más fácil, more complicated, más complicado, ¿sí? Ok, bien. Bueno, antes de arrancar con el superlativo, para que no quede ahí volando la explicación, cortamos y volvemos a entrar, ¿sí?